Dada la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden x veces, y doble primo más y prime es igual a 0, se nos pide que determinemos la solución general en el intervalo abierto de 0 a infinito. En problemas anteriores, cuando utilizábamos el método de reducción de agua, siempre nos daban una solución o y, una de x y, luego, determinábamos una segunda solución para poder encontrar la solución general. En este caso, observe que no se nos da una solución, sino que analizamos la ecuación diferencial. Observe que si dejamos que y sea igual a cualquier constante, la ecuación diferencial quedaría satisfecha, debido a que y prime y doble prime serían 0. Sin embargo, podemos analizar ese paso porque no hay un término, y realizar una sustitución para formar una ecuación diferencial de primer orden. Puede dejar que w sea igual a, y prime y w prime igual a, y doble prime. Realizando la sustitución nos da x veces w' más w es igual a 0, lo que podemos resolver mediante la separación de variables. Una vez que resolvamos w, podemos volver y encontrar y integrando w porque w es igual a y prime. Primero escribamos w prime como de w de x, lo que nos da x veces de w 510. Restemos también w en ambos lados, lo que nos da igual a menos w. Y ahora multiplicemos ambos lados por 1 sobre x, y multiplicemos ambos lados por 1 sobre w. Esto nos da 1 sobre w de x. Es igual a menos 1 sobre x, y ahora podemos pensar en multiplicar ambos lados por 510, lo que nos da 1 dividido entre w. Igual a menos 1 dividido por x 510. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación porque estamos resolviendo el intervalo cerrado de 0 a infinito y podemos dejar fuera el valor absoluto que nos da un registro natural w. Es igual a un logaritmo natural negativo x más una constante que llamaremos c sub 1. Y ahora tenemos que trabajar para resolver un. Apliquemos primero la propiedad de potencia de los registros de la derecha, donde, dado que el coeficiente del registro natural x es negativo 1, podemos mover menos 1 a la posición del exponente en x. Lo que nos da un registro natural w. Es igual al logaritmo natural de la cantidad x menos 1 más c sub 1, y ahora exponenciamos ambos lados de la ecuación con una base de e. Simplificando ahora tenemos un igual a la derecha tenemos e a la potencia del logaritmo natural de x a la potencia de negativo una vez por e a la potencia de c sub 1, que es solo una constante que simplifica. Nuevamente tenemos w igual a x a la potencia de negativo una vez llamémoslo e a la potencia de c sub 1 c sub 2, lo que nos da w igual a c sub 2 veces x a la potencia de menos 1, así que ahora que tenemos w, y sabemos que w es igual a y prime, podríamos integrar c sub 2x a la potencia de menos 1 con respecto a x para determinar la solución general y esto nos da y de x si queremos es igual a la integral de c sub 2x a la potencia de menos 1 510. Si queremos y de x es igual a la integral de c sub 2 veces 1 dividido por x a x. Y por lo tanto la solución general es c sub 2 log natural x más c sub 3. Así que si bien tenemos la solución general, quiero señalar, como dijimos al principio, una solución que podríamos haber encontrado era que, y1 es igual a cualquier constante que podría ser c sub 3 y luego, si hubiéramos utilizado la técnica completa de reducción de orden, podríamos haber encontrado una segunda solución, y2 es igual al logaritmo natural x y. Debido a que estas dos funciones son linealmente independientes, sabemos que la solución general sería la combinación lineal de estas dos funciones, que es una solución general que encontramos. Espero que haya encontrado. Esto es útil.